Aviso para navegantes, en mares tranquilos, en mares revueltos. Hola, buena gente. Bueno, se me había venido a la cabeza una idea. Últimamente sabéis que estamos en tiempos un poco revueltos de transición, que son los tiempos más complicados, ¿no? Como las estaciones, cuando cambia de una a otra, es el momento más delicado para el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya pasa la transición, pues todo se estabiliza. Bueno, pues ahora parece que estamos en momentos bastante delicados. Y la gente anda preocupada, la gente que tiene dinero está preocupada qué hacer con ese dinero, porque como la cosa está cambiando, quieren buscar un refugio. Resulta que el refugio más habitual ha venido siendo el oro, que también ha tenido sus más y sus menos. En momentos verdaderamente complicados, incluso pues te quitaban ese refugio, ¿no? Pero ahora se habla mucho de eso, cómo refugiarse, dónde refugiarse, es todo una preocupación, es una preocupación que tiene la gente en la cabeza. Y bueno, los que no tenemos esa preocupación, igual sí tenemos otra. Este aviso a navegantes es para esta gente que, como yo, vivimos como más conectados con algo más, lo que llamamos espiritual, que no sé vosotros, y estaba yo pensando si grabar o no este vídeo, porque es algo muy personal, esa sensación que tengo es muy personal, pero he dicho, bueno, la voy a compartir porque igual resulta que las demás personas, algunas personas también la están teniendo. Y esa sensación que digo sería como si una manta oscura cae sobre las cosas, sobre nosotros, sobre todo. Es como una especie de epidemia o algo así, como que congela nuestro corazón, nos lo rompe, nos lo separa, vemos el mundo totalmente fraccionado, lo que supone dolor. El fraccionamiento es el dolor, y nos alejamos mucho de esas visiones como más de la totalidad, y trae consigo esa preocupación de que quizás tenemos que encontrar un refugio también para mantener esa espiritualidad, ese estado más equilibrado con la naturaleza, con el resto de la humanidad, con nosotros mismos. Y pensaba yo, bueno, estaría bien que estemos atentos, ese es el aviso a navegantes, a los navegantes que andamos por mares tranquilos, pero como que se viene, parece una ola, como una especie de agujero negro también que te chupa, que te acaba afectando. Y pensaba, bueno, pues igual darnos un toque para que estemos preparados, buscar refugio para nuestra parte espiritual, para nuestra parte más sensible, para la parte menos evidente, ¿no? Y pensaba, ¿cómo puede ser ese refugio? Bueno, al final, en este caleidoscopio, esa parte que he terminado haciendo últimamente, que se llama el santuario de Acuario, vendría a ser algo así, porque los refugios para esto son costumbres, son prácticas diarias que nos aportan momentos de quietud, momentos de inspiración, momentos de tranquilidad, donde podemos seguir escuchando en el silencio que hacemos, que conseguimos, seguir escuchando nuestro interior, seguir impulsando esa conexión que tenemos con otra cosa superior a nivel espiritual, diríamos, ¿eh? Entonces, nada, esa es mi propuesta. Vamos quizás a darnos cuenta de buscar espacios, hacerlo de una manera lo más, ¿cómo decir?, lo más firme posible, utilizar incluso la voluntad para encontrar esos espacios y refugiar nuestro espíritu, mantener esa parte humana nuestra lo mejor posible en buena salud y no perderla, no desconectarnos. Eso es todo, dar un pequeño toque. En un próximo vídeo os cuento una señal que he tenido claramente de que esa especie de ola está aquí, al menos es una señal para mí misma, pero me gusta compartirla.
Bueno, pues muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Calidoscopio, ya sabéis, en el Santuario de Acuario, donde recuerdo cosas totalmente gratuitas, facilísimas de hacer, que pueden llegar a ser ese refugio para nuestro espíritu. Entonces, hasta la próxima cita en este lugar, que es un buen lugar para tener una cita. Agur.